Un saludo de parte de tu siervo Daniel Miranda. Qué gusto poder estar contigo en este servicio de sábado aquí en Zoom TV Latino. El tema que vamos a tratar en esta hora es un tema de actualidad. Vamos a estar hablando un poco acerca de la libertad religiosa, pero antes de hacerlo quisiera invitarles a que me acompañen inclinando sus rostros para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad de tener aún la libertad para adorarte. Sabemos que pronto esas libertades nos serán quitadas. Queremos pedir, Señor, que tú nos des sabiduría, nos ayudes a presentar tu palabra, Señor, para que sea de gran provecho para tu pueblo, que podamos tener claro los asuntos en juego que tenemos actualmente en cuanto a la libertad religiosa. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mundo está cambiando rápidamente. Y al mirar los movimientos políticos de la actualidad, vemos que están cargados de muchas emociones y también de muchos principios bíblicos que ha llevado a algunos cristianos a sentirse vindicados, sentirse defendidos por su gobierno, por su presidente, por su partido político. Si vamos a las redes sociales, si vamos a las noticias, si vamos a los distintos medios de difusión, nos damos cuenta que tanto cristianos y no cristianos, todos están intensamente interesados en lo que está sucediendo en el mundo actual, de manera especial aquí en esta nación, en los Estados Unidos. De manera especial, los adventistas del séptimo día nos hemos interesado en este tema de la libertad religiosa porque entendemos que de acuerdo a la profecía bíblica llegará un tiempo en que esas libertades no serán quitadas y se impondrá la marca de la bestia que consideramos nosotros será la prueba final del pueblo de Dios. Así que cada vez que hay un nuevo gobierno, cada vez que hay un nuevo presidente, cada vez que hay propuestas de gobierno que tienen un tinte religioso, muchos cristianos adventistas del séptimo día levantan y abren sus oídos muy bien y abren sus ojos porque ven en esos eventos un posible cumplimiento de esa profecía. Sin quitar la importancia de eso, a la vez existe mucha confusión en cuanto a lo que es libertad religiosa. Algunas personas han mezclado su defensa de la libertad religiosa con agendas y sentimientos políticos, de lo cual hablaremos en breve. Y esto ha llevado a que la mente del pueblo de Dios se distraiga y se desvíe del mensaje de los tres ángeles y se convierta más en un evangelio social o en un evangelio de justicia política, donde nuestras inclinaciones políticas dictan mi defensa de la libertad religiosa. Hoy nuestra iglesia se encuentra en una discusión muy candente en cuanto a estos temas. Sí, por una parte tenemos algunos líderes de nuestra iglesia que han cometido algunos errores en ciertas decisiones concernientes a la libertad religiosa, pero por otro lado vemos una respuesta del otro grupo que ha sido afectado por esas decisiones de manera tan firme, tan fuerte, que amenaza la estructura y también la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ante este escenario, he decidido yo explorar el concepto bíblico de la libertad religiosa. Va a ser un estudio extenso, así que, como es mi costumbre, los que me conocen, me gusta más presentar, es un estudio bíblico más que un sermón. Voy a hablar de un seminario con respecto a la libertad religiosa. Tengo muchos textos. Me quedé cortito en este sermón en inglés, di este mismo sermón en inglés, así que esperaré no quedarme cortito en español, haré lo mejor que pueda para poder presentar toda esa información en el espacio que me han dado. El primer punto que quiero tratar en este seminario es el dominio original que Dios le dio al ser humano. Antes que hablemos del escenario actual, quisiera que pasáramos un tiempo estudiando
cómo nosotros, los límites del Estado y cómo nosotros como cristianos deberíamos vivir en relación al Estado. Pero para poder entender eso tenemos que ir al principio cuando Dios creó a Adán. Así que vamos allá al libro de Génesis, el capítulo 2, versículos 27 y 28. Libro de Génesis, capítulo 2, versículos 27 y 28. La palabra de Dios nos dice, nos está hablando aquí, de hecho no es Génesis 2, perdón, es el libro de Génesis, el capítulo 1. Ahí tengo que hacer una corrección, Génesis el capítulo 1. El contexto es, iba a decir, el sexto día de la creación. Dios había creado los animales terrestres y nos dice acá en la palabra de Dios, versículo 27 y 28, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera vez que vemos la palabra señorío aparece en este contexto de la creación del hombre a la imagen de Dios. El señorío que Dios le dio era en relación a la imagen de Dios. Todo el mundo, la tierra que Dios creó, Él se la dio a Adán para que Él la sojuzgara, para que Él la dominara. Así que algo que aprendemos aquí desde el inicio es que Dios sí creó al ser humano para que tuviera poder. Dios creó al ser humano para que tuviera dominio. Pero aquí está la diferencia. El dominio, las cosas materiales que Dios había hecho, era debajo de sus pies, como vamos a leer en el Salmo 8. No estaban en su cabeza. En la cabeza de Adán estaba la imagen de Dios. Cuando Adán pecó, sus facultades se pervirtieron. Y ahora, aún el deseo de dominio seguía, era parte de su ADN porque Dios lo había implantado allí, pero el egoísmo tomó lugar y entonces el ser humano quiso seguir dominando, pero ahora para servirse a sí mismo en vez de para servir a Dios. Leyendo un poco más acerca de ese primer estado, el primer dominio que Dios le dio al ser humano, leemos en el Salmo capítulo 8, versículos 5 y 6. Salmo capítulo 8, versículos 5 y 6. Leemos en la palabra de Dios lo siguiente, palabras muy elocuentes del salmista David. Nos dice aquí la palabra de Dios, Salmo 8, versículos 5 y 6, les has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra, está hablando de Adán. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Noten algunos detalles aquí. Número 1, la posición del ser humano era un poco menor que los ángeles. Número 2, fue coronado con honra y con gloria. A ver, ¿quiénes son coronados normalmente? Los reyes son los que son coronados, ¿correcto? Es decir, que aquí vemos que Adán no solamente como imagen de Dios era un líder espiritual, pero a Adán también le fue dado un rol político, si lo decimos de esa manera. Él era un rey, era un vicegerente. Le hiciste señorear, de nuevo, vemos la palabra señorear, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hablando de esto, Ellen White nos dice en El deseo de toda la gente, es página 103, el dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. Así que así como Dios, que tanto es rey como es nuestro Salvador, Adán era tanto un rey, pero también un líder espiritual en este mundo. Ahora, la Biblia nos dice que Adán y Eva cayeron bajo la tentación del enemigo. Y hay un principio bíblico que nos dice que cuando uno es vencido por otro, pues uno pierde las libertades
y se hace esclavo de esa persona o de ese individuo, a ese poder que nos sometió. Y aquí vemos la primera pérdida de la libertad religiosa con la entrada del pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 19, hace eco a ese principio bíblico de dominio. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 19. Vamos a mirar este principio aquí en la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Nótese, Satanás prometió libertad a Adán y Eva, pero en realidad fueron hechos esclavos de corrupción. Interesante este texto hablando de libertad religiosa. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que hay una falsa libertad que la promueve el diablo, y es esa libertad que se encuentra en la desobediencia. Él nos hace creer, él nos engaña pensando que si yo desobedezco la ley de Dios, entonces soy verdaderamente libre. Yo recuerdo cuando era adolescente y tomé la peor decisión de mi vida, y fue la decisión de dejar la iglesia, de dejar a Dios. Y recuerdo esas palabras tan necias que le dije a mi madre: mamá, yo ya no quiero saber nada de Dios, quiero experimentar el mundo, quiero ser libre. Yo recuerdo cuando le dije eso a mi mamá: quiero ser libre. Yo no sabía qué era libertad. Vaya libertad la que experimenté. Fue la peor esclavitud de mi vida. Ahora, Lucifer, Satanás, sabía muy bien este principio. Él sabía bien que ahora él había arrebatado ese poder de Adán. Y vemos aquí, cuando él tentó a Jesús en el desierto, las siguientes palabras. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículos 5 y 6. Lucas, el capítulo 4, versículos 5 y 6. Leemos aquí la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo está la tercera tentación, pero Lucas la coloca como la segunda tentación. Nos dice el versículo 5 y 6, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Ahora les pregunto, hermanos, ¿estaba mintiendo el diablo? Él dice: a quien quiero la doy, a mí me ha sido entregado. No, no estaba mintiendo. En verdad sí le había sido entregado. Pero lo que a él se le estaba olvidando es que por encima de Adán, Adán solo era un vicegerente. Por encima de Adán estaba Dios. Dios, Jesús no necesitaba adorarlo para ser el rey de este universo, porque por creación él seguía siendo el, ah, el rey que tenía el derecho, el verdadero y legítimo rey. ¿Ok? Pero Satanás, algo que quiero resaltar acá, es que una vez Adán y Eva pecaron, los gobiernos de este mundo, los reinos de este mundo pasaron bajo el dominio de Satanás. Mantenga eso bien en mente. Vamos a regresar a este punto, voy a referirme a él muchas veces en este estudio. Por eso Jesús pudo hablar de Satanás como el príncipe de este mundo. Y eso lo leemos en Juan, una de las referencias, no las voy a citar todas, Juan 12, 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31 nos dice la palabra de Dios: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Eso está refiriéndose a la cruz, donde Satanás perdería su dominio. Regresaremos a este punto en breve. Así que esto fue el punto. Algunos aspectos quiero enfatizar de este primer punto. Número uno, Dios dio al ser humano puso en deseo de dominar, pero ese dominio solamente podía ejercerse de manera segura en la imagen de Dios. Cuando el ser humano pecó,
perdió la imagen de Dios. Ahora Satanás se hace el príncipe de este mundo. Sin embargo, Dios, por amor al hombre, no se desconectó completamente de la humanidad. Satanás no tenía control completo sobre el mundo y Dios levanta a un pueblo escogido, Israel, y con ellos establece una teocracia. Ahora, Israel no tenía una forma democrática de gobierno durante el Antiguo Testamento. Ellos comenzaron como una teocracia, continuaron luego con un periodo de anarquía antes de escoger una monarquía. ¿Qué es una teocracia? Una teocracia simplemente teo es Dios, cracia viene de gobierno, ¿ok? Es una nación dirigida directamente por Dios. Eso es lo que es una teocracia. Antes de este tiempo, Dios dominaba, Él regía por medio de una forma patriarcal de gobierno. Abraham, Isaac, Jacob. No era una nación que tenía límites definidos, que tenía estatutos definidos. No, habían aún leyes, la ley moral de Dios seguía vigente, siempre ha estado, pero era más sencilla la forma de gobierno, era una forma de gobierno familiar. Bien, pero no es sino hasta que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto que Dios establece esta teocracia. Vamos a leer sobre el establecimiento de la teocracia en Génesis capítulo 19, no, perdón, Éxodo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Leemos la palabra del Señor aquí en cuanto al establecimiento de la teocracia. Nos dice la palabra de Dios: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nótese aquí, queridos hermanos, que vemos un asunto que para algunos puede ser un poco confuso. Dios les dice que ustedes serán un reino. Básicamente ese concepto de reino es un concepto político, pero también dice de sacerdotes. El rol del sacerdote es un rol espiritual. Nótense aquí que en este gobierno que Dios estaba estableciendo, la iglesia y el Estado estaban unidas. ¿Lo están viendo aquí? Estaban unidas. Sí, vamos a ampliar un poco más en este punto. De manera interesante, en el reino espiritual de Dios hoy y en el reino literal que Él va a establecer en el futuro, la iglesia y el Estado van a estar juntas una vez más. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes, una figura política, y sacerdotes, una figura religiosa, para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante. Quizá algunos están diciendo, pero Dios no se opone a eso de la unión de la iglesia y el Estado. ¿Cómo es que el pueblo, la nación de Israel tenía la unión de la iglesia y el Estado? Muy sencillo, porque esta nación era dirigida directamente por Dios. Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, por qué estaba la pena de muerte, por qué en algunas ocasiones Dios eh, insti- instri- ah, el- hizo que se aplicara la pena de muerte en algunos casos. ¿Ok? Todo eso se explica porque era Dios, o sea, no era una decisión humana. Solo Dios sabía sin errar cuando una persona había cruzado los límites del no retorno, cuando había cometido el pecado imperdonable, cuando había alcanzado el estado que el mundo va a alcanzar cuando se cierre la gracia, que por mucho que se le dé oportunidad, ya esa nación o esa persona no se va a arrepentir. Como esta nación estaba dirigida por Dios directamente, Dios con libertad podía regir de esta manera. Ahora, esta nación debía ser gobernada por las palabras de Dios. Vamos a leer un poco acerca de el establecimiento de esta teocracia. Para ser parte de esta nación, para ser ciudadano de esta nación, el pueblo debía entrar en una relación de pacto con Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 24. Vamos a leer versículos 3, 4 y 7. Éxodo 24,
Versículos 3, 4 y 7. Nos dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, esto es claro porque aquí vemos libertad religiosa. ¿En cómo la vemos aquí? Vemos que Dios no forzó al pueblo a que obedeciese. Él les da la opción, si quieren ser su pueblo escogido, y el pueblo voluntariamente dice, si nos comprometemos a hacer todas las palabras de Jehová. Versículo 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus. Y aquí va a haber un ceremonial que tiene que ver con la, el ceremonial con la sangre que validaba el pacto con Dios. Pero vamos a saltarnos al versículo 7. Versículo 7 nos dice, y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que aquí mismo vemos el establecimiento de la teocracia, una relación de pacto entre Dios y su pueblo. Ahora, en esta teocracia, Dios cumpliría varios roles. Uno de los roles que cumpliría Dios es el rol de juez. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 12. Nos dice la palabra de Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Nótese que aquí dice que él ejecutará el juicio, es decir, él cumple funciones judiciales. También nos dice que como teocracia, Dios iría delante de ellos. Él sería su líder visible. Éxodo 13, 21. Leemos cómo Dios guiaba a su pueblo. Éxodo capítulo 13, versículo 21, nos dice acá, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces Dios era su juez, Dios era el que iba delante de ellos, pero también en Éxodo 14, 14 leemos que Dios era el que iba a pelear por ellos. Vamos a Éxodo 14, 14, nos dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que Jehová, Dios, era el líder de la nación. En Dios mismo, los tres poderes del Estado, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, estaban unidos. El legislativo tiene que ver con la creación o modificación de leyes. El judicial tiene que ver con la interpretación de las leyes, que es la labor que hacían los jueces también. Y el ejecutivo tiene que ver con la ejecución o hacer valer la ley. Que Dios a veces lo hacía directamente o él encargaba a otro a que lo hiciera. Como un legislador, él anunciaba su ley a su pueblo. Y vemos que él cumple esa función en Éxodo 20 cuando anuncia su santa ley ante el pueblo. Ahora, un versículo que resume muy bien la función de Dios como el líder de la nación es Isaías 33, 22. ¿Saben que las tres ramas del gobierno que hoy tiene este país y también muchas democracias en el mundo, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, en realidad eso es un concepto bíblico, esto es tomado de la Biblia. Los padres de esta nación quizás se inspiraron en el principio bíblico de checks and balances. Nos dice aquí en Isaías 33, 22, nos dice, porque Jehová es nuestro juez. Ahí está la parte judicial, la rama judicial. Jehová es nuestro legislador. Ahí está la rama legislativa. Jehová es nuestro rey. Ahí está la rama ejecutiva. Él mismo nos salvará.
y aquí está la función espiritual de Él como Salvador. Así que Jehová, aquí vemos 4 roles: juez, legislador, rey y también el Salvador. Ahora, recuerden cómo ya leímos, Dios era su juez, Él iría delante de ellos y Él pelearía por ellos. Ahora, esta teocracia sufrió un cambio o una modificación cuando el pueblo pidió por rey, solicitó rey a Samuel. Vamos a ver que esas 3 cosas que Dios dijo que Él haría, ahora el pueblo esperaba que un líder humano lo hiciera. Y lo leemos en 1 Samuel 8, versículos 19 y 20. Vamos a 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 y 20. Nos dice el libro de Samuel lo siguiente: cuando el pueblo demandó rey de parte de Samuel. Muy bien, 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros también seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. En otras versiones dice, nos juzgará, saldrá delante de nosotros, guiará nuestras guerras. ¿Quién dijo que era el que iba a hacer esas cosas? Dios era el que iba a hacer esas cosas. Cuando el pueblo pidió por rey, ellos colocaron a Dios a un lado por un líder visible. Saben, muchos hoy, con los movimientos políticos actuales, después de venir, y hablo específicamente de esta nación, después de venir de un gobierno liberal, woke, un gobierno que tenía una agenda claramente atea, una agenda liberal que fomentaba un matrimonio no bíblico, fomentaba el aborto y la inmigración legal y todas estas cosas. Muchos cristianos veían cómo los principios de la palabra de Dios estaban siendo tirados por el suelo, y muchos cristianos hoy buscan en un líder político que solucione todos los problemas morales de la nación. Eso es peligroso, porque así fue como el pueblo de Israel comenzó a alejarse de Dios como su único líder y comenzó a colocar esperanza en un líder terrenal. Aquí comienza el declive de Israel como teocracia. Ahora bien, un punto más antes de pasar al fin de esta teocracia es lo que había mencionado antes. Para ser parte de esta comunidad, este pueblo, esta nación, el pueblo debía entrar en un pacto, y eso era algo temporal, perdón, era algo voluntario. Y nos dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y también el versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 15 y 19. La palabra de Dios nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nótese que así, aunque era una teocracia, Dios solo podía enforzar sus leyes a aquellos que voluntariamente habían escogido servirle y hacer parte de su pacto. Ahora, habíamos mencionado que después de la entrada del pecado, Satanás se había convertido en el líder de las otras naciones. Que dicho sea de paso, por medio de esas naciones estaba él tratando de levantar un imperio antagonista contra el gobierno de Dios. Y eso lo vemos en Daniel 2, las profecías de Daniel 7, donde vemos que con cada reino Satanás estaba construyendo ese reino mundial con el cual él quiere desafiar el gobierno de Dios. Entonces, tener eso en mente, una nación que no está gobernada por Dios es una nación que está gobernada por Satanás. Ahora, yo sé y soy consciente de los textos que dicen: Dios pone reyes, Dios quita reyes. Jesús le dijo a Pilato: tú no tuvieras ningún poder si no viniera de parte de mí. Soy consciente de esos textos. Y sí, últimamente lo que esos textos están diciendo es que Dios es el soberano. Dios es el soberano, y aún entre las decisiones humanas, Dios cumple sus propósitos. A eso se refiere con que Él pone reyes
y Él quita reyes. Pero literalmente Él no ejerce directamente su voluntad, independientemente de la voluntad del pueblo que escoge a sus líderes, porque entonces nosotros podríamos atribuir a Dios todas las malas decisiones y las barbaridades que todos estos presidentes y reyes han cometido. Oh, Dios lo puso ahí, Dios es culpable por lo que este rey hizo. No podemos culpar a Dios por, por eso. Pero debido a que las otras naciones eran naciones que estaban siendo dirigidas por los principios de Satanás, Dios les prohibió al pueblo lo siguiente. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7. Dios les prohíbe al pueblo que se mezclen y hagan tratos con otras naciones. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4 nos dice la palabra de Dios: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. A ver, Dios sabía que ciertas relaciones, en este caso está hablando del parentesco, pero eso se aplica a cualquier relación que amenace con afectar la identidad de su pueblo y su misión. Cualquier cosa de esas Dios prohíbe como una relación con otras naciones. Hoy nosotros debemos tener cuidado con eso. Sí, no unáis en yugo desigual, y esa unión en yugo desigual no solamente se aplica al matrimonio, pero se aplica a cualquier unión de negocios o cualquier unión con cierta causa cuyos objetivos no son bíblicos, que no están en relación y en armonía con nuestro mensaje. Hay que tener cuidado. Hoy seguimos con la misma tentación nosotros como iglesia, la tentación que tenía el pueblo de Israel en entrar en alianzas que Dios no aprueba, por endes a un evangelio social, que es algo lindo, es una causa y Dios nos ha llamado a hacer eso, aunque ese no es nuestra misión como tal, esa es parte de nuestra misión. ¿Ok? El evangelio social es como el brazo derecho que abre la puerta para que entre el mensaje, pero ese no es el mensaje, es parte del mensaje nada más. Y estamos en el peligro en que nosotros unamos nuestra causa, seamos apoyados o financieramente de muchas cosas por entidades cuya agenda política va contraria. Sí, tiene elementos sociales buenos, pero tiene otros elementos que van contrarios a nuestro mensaje y a nuestra identidad como pueblo. De nuevo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Muy bien. Brevemente vamos a ir al el cambio y el fin de esta teocracia, porque esto es interesante para entender el principio de separación de iglesia y Estado para nosotros hoy. Algunos de ustedes se deben estar pensando, bien, si Dios tenía la iglesia y el Estado unida en la iglesia del Antiguo Testamento, entonces, ¿por qué hoy no es lo mismo? ¿Por qué ahora hay un cambio? ¿Por qué hoy ustedes predican que hay que mantener separada si Dios la tenía unida en el Antiguo Testamento? Ese es el siguiente punto que vamos a tratar de responder. Vamos al último rey de Israel, Sedequías. En el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículos 25 al 27, vemos una profecía. Durante el cautiverio de Babilonia, la teocracia temporalmente cesó y la corona del último rey de Israel pasó a las naciones paganas, aunque Dios aún continuaba siendo el líder del pueblo de su pacto. Y en Ezequiel, el capítulo 21, versículos 25 al 27, encontramos la siguiente profecía contra el último rey Sedequías, último rey de Judá. Leemos aquí versículos 25 al 27. Y tú, profano e impío príncipe, este es Sedequías, de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quitad la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. A ver, ¿de qué está hablando esta profecía? ¿De qué está hablando esta profecía?
Número uno, como dijimos, el versículo 25 es una profecía contra el rey de Israel, Sedequías. Nos dice que su día ya ha llegado. Y eso es el día en que él tendrá que deponer la tiara, le quitarán la corona. Y esto pasará a otro rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero luego nos dice que hay tres ruinas. Arruina, 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 lo reduciré. Ahora, ¿cuáles son esas tres ruinas? La corona ha pasado del rey de Judá al rey de Nabucodonosor, lo cual indica que ahora el pueblo de Israel ya no es una teocracia independiente. Ellos ahora, aunque siguen siendo el pueblo del pacto de Dios, ellos ahora dependen o están bajo el dominio de una nación pagana. Pero después de que Nabucodonosor recibiera la tiara, hay tres ruinas. La primera ruina hace referencia a la caída de Babilonia, donde Medo-Persia toma el control. La segunda ruina hace referencia a la caída de Medo-Persia, cuando le cede su poder a Grecia. Y la tercera ruina hace referencia a la caída de Grecia, cuando cede su poder a Roma. Y nos dice que es en ese reinado cuando venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿Le entregaré qué? Le entregaré la corona, le entregaré el dominio que le había sido quitado al rey Sedequías, descendiente de David, el verdadero rey de David, el verdadero linaje hijo de David, vendría. Note, esa profecía nos está apuntando al tiempo del imperio romano, cuando ellos, durante ese tiempo, vendría el verdadero rey de Israel, el único y legítimo rey, quien recuperaría la corona que había perdido el rey Sedequías. A esa profecía hizo también alusión Jacob cuando estaba en su lecho de muerte y profetizó sobre sus 12 hijos. En Génesis el capítulo 49 y el versículo 10. Génesis 49 y el versículo 10. Nos dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo hace referencia aquí al Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Note que no se le quitará el cetro ni legislador, habíamos ya hablado de eso, hasta que venga Jesús. Cuando Pilato estaba entrevistando a Jesús y le preguntó si él era rey, noten la respuesta de Jesús. Esta vez vamos a leer de Juan, capítulo 18, versículos 36 y 37. Juan, capítulo 18, versículos 36 y 37. Nos dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para eso he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, aquí Jesús, contrario a las expectativas de su pueblo, quienes creían, basado en estas profecías que hemos leído y en otras, que ese rey que iba a venir era un rey político que los liberaría a los romanos y les daría de nuevo la independencia total y restauraría la teocracia. Jesús aquí está diciendo algo muy distinto. Jesús les está diciendo, ¿saben? Yo no soy, le dijo a Pilato, un rey. Mi reino no es de este mundo. No soy un rey de este mundo. Literal, no he venido para establecer un reino literal. Si no, yo tuviera súbditos y ellos pelearían conmigo en favor de mí. Mi reino es un reino espiritual. Así que Jesús ahora no está interesado en restaurar la teocracia porque la teocracia había fracasado en cumplir los propósitos de Dios de hacer conocer su nombre en medio de las demás naciones. Terminaron mezclándose con las naciones, terminaron siguiendo los principios de Satanás, de esa manera perdieron su libertad religiosa, así fue como la perdieron ellos, aunque en los días de Jesús gozaban de cierta medida de libertad, ellos habían
casi completamente perdido esa libertad porque ellos se habían unido con el mundo. Ahora, en esta misma escena de Jesús, quiero leer acá Juan 19. Esto es importante, hemos llegado ya al punto principal de nuestro estudio y es la separación de iglesia y Estado. Porque ahora tenemos la iglesia y el Estado separada. Juan 19, versículos 14 al 16. Juan 19, versículos 14 al 16. Leemos las siguientes palabras. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, este es Pilato, he aquí vuestro rey. Versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Entienden ustedes el significado de las palabras de los líderes judíos aquí? Cuando la nación judía abiertamente rechazó a Jesús como su rey, su único rey, ellos completamente perdieron su estatus como teocracia y se separaron a sí mismos completamente de Dios. Ellen White dice lo siguiente en El deseado de toda la gente, es página 687. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. De nuevo Israel perdió su libertad religiosa. No solamente eso, perdió también su estatus como nación gobernada por Dios. Tremendas palabras. Jesús había dicho pocos días antes de esto, les había dicho lo siguiente en Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. Nos dice la palabra de Dios. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, esta gente o esta nación, como se traduce en otras versiones, ya no debía ser una nación, un gobierno político. Ya no era una nación como la del Antiguo Testamento. Ahora la iglesia de Dios no está limitada a un espacio geográfico delimitado, sino que ahora esta nación está en todo el mundo y es regida de manera espiritual. Jesús al venir estableció esta nueva forma de gobierno, la eclesía, la iglesia, y por ende separa la iglesia del Estado. Un texto muy común que siempre leemos en cuanto a la separación de la iglesia del Estado es Mateo 22, versículo 21. Mateo capítulo 22, versículo 21 nos dice, cuando a Jesús le preguntan acerca de la moneda del tributo y él les pregunta de quién es la inscripción, ellos le dicen, versículo 21, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús aquí con estas palabras está separando el Estado y la iglesia. Al separar la iglesia del Estado, Jesús no está diciendo, miren, no obedezcan a César, está siendo dirigido por el diablo. Solamente obedézcanme a mí. No, Dios dijo, ahora como ya la iglesia está bajo el dominio de un poder político ya separado de Dios, sin embargo, para vivir en armonía bajo esa nueva forma de gobierno, necesitan ustedes ser buenos ciudadanos y darle a César lo que le corresponde a César.
Pero también no se les olvide que por encima estoy yo. Dame a mí lo que me corresponde. Y aquí estamos entonces al punto final. La iglesia del Nuevo Testamento, de la cual nosotros somos parte también, estamos bajo esa nueva forma de gobierno. Pablo por eso pudo decir, quizá en el capítulo más elocuente en cuanto a nuestro deber hacia el Estado, Romanos capítulo 13. Ahora, déjenme decirles antes de leer Romanos 13, hacer un comentario sobre las palabras de Jesús, sobre César ah, y sobre Dios. Saben que Jesús fue muy cuidadoso en ser identificado con algún partido político o algún sentimiento político. Jesús fue muy cuidadoso con eso. Porque al hacerlo, Jesús fácilmente podía perder el otro grupo. A ver, Jesús tenía entre ellos, entre su pueblo, podríamos decir, entre sus discípulos, tenía los de derecha y los de izquierda. Tenía al celote, Judas celote, quien era, podríamos decir, eran los de la izquierda. Estos eran los de armas a tomar, los que estaban insatisfechos con el gobierno. Portaban armas, creían en eso. Pero por otro lado tenía un publicano, que eran súbditos del imperio romano, que eran amigables con el imperio romano, podríamos decir los de derecha, que era Leví Mateo. Y Jesús no hizo diferencia entre partidos políticos. Y aun cuando lo intentaron tentar con la moneda del tributo, para ver si Jesús iba a tener alguna posición política, Jesús fue neutral. A veces nosotros queremos declaraciones oficiales para cualquier asunto. No, debemos tener mucho cuidado. Nuestro mensaje y nuestra misión aquí no es hacer declaraciones políticas, ni tener posiciones políticas sobre asuntos políticos, aunque estos asuntos políticos estén mezclados con religión, porque al hacerlo limitamos nuestra influencia con el mundo. Sí podemos ganar adeptos de este lado que están a favor con mi posición, pero pierdo a los que están en contra de mi posición. Entonces, ¿qué asuntos defender, qué asuntos no defender? Esto es lo que Pablo delimita claramente aquí en Romanos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, o sea, las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el Antiguo Testamento no encontramos este tipo de lenguaje. A ver, excepción de Jeremías, cuando ya la nación iba a ir en cautiverio y Jeremías dijo, bueno, sométanse al rey de Babilonia para que les vaya bien. El periodo de transición, a ver, si ustedes cooperan con el rey, van a vivir. Eso fue lo que aconsejó Jeremías. Pero como era una teocracia, el pueblo solamente debía sumisión a Dios, pero ahora el pueblo, los hijos de Dios en la eclesía, en la iglesia, están esparcidos en todo el mundo, bajo distintos gobiernos que los dominan. Y para vivir en paz con ese gobierno, Dios nos aconseja por medio de Pablo, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, que Dios considera al gobierno secular como una de sus instituciones. Dice que fue establecido por Dios. ¿Para qué fue establecido? ¿Para un propósito salvífico? ¿Para un propósito misional? ¿O para qué? ¿Cuál es la función del gobierno? Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Y esto Pablo lo está diciendo en el contexto de los césares que eran corruptos, malos. Y aún así él dice, miren, por muy malo que sea el gobierno, al menos ellos están ahí para castigar al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sé buen ciudadano. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, es decir, el gobierno. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuál es la función del Estado? Castigar al que hace lo malo. Por eso, saltándonos acá unos textos, versículos 6 y versículo 7, dice, por esto
paguéis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo o impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Estamos en Romanos 13. Ahora versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, miren, si ustedes quieren ser buenos ciudadanos y ser luz en su sociedad, amen al prójimo y así cumplen la ley. Y luego da un ejemplo de algunos mandamientos, versículo 9 y versículo 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtaréis, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ¿vieron la conexión de esto en el contexto de Romanos 13? ¿Qué mandamientos está citando Pablo? Está citando los mandamientos de la segunda tabla, ¿correcto? Y la resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué está haciendo eso? Él está diciendo que para ser buenos ciudadanos debemos cumplir la segunda tabla de la ley. En otras palabras, lo que prueba que yo soy un buen ciudadano es mi adherencia, en este caso, a la segunda tabla de la ley. Es decir, que por ende, el Estado, Dios le ha dado el derecho y la prerrogativa de hacer cumplir la segunda tabla de la ley. Cuando yo la cumplo, vivo en paz con el Estado, desde luego también con Dios. A ver, ¿puede el Estado castigar al que mata? Por supuesto. ¿Al que hurta? Claro que sí. Y cualquiera de los 6 últimos mandamientos. Lo que el Estado no se le permite es legislar cualquiera de los 4 primeros mandamientos. Allí está la diferencia. Y cuando esos asuntos sean puestos sobre la mesa de nuestras cortes legislativas, entonces nosotros sabremos: el tiempo ha llegado y que nuestras libertades religiosas están en peligro. ¿Sabe? La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13 que la imagen de la bestia haría que todo el mundo adorara a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahí vemos una unión de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque una bestia representa un poder político y dice que hace que adoren, es decir, que este poder político está pasando leyes concernientes a la adoración, relacionadas a la primera tabla de la ley, para que haya una marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Necesita ver la imagen de la bestia primero, que es la unión de iglesia y Estado. Algunos han estado hablando del proyecto 2025. Hay que prestarle atención a eso. Yo no quiero entrar en teorías de conspiración y decir ahora sí va a ser la ley dominical, ahora, pero yo sí puedo hablar con autoridad en esto y decirles lo siguiente. Yo veo en eso, si eso se llevara a cabo, el proyecto 2025, hay cosas muy buenas allí, pero hay otras cosas que deben preocuparnos. Hay una cláusula donde el proyecto 2025 dice que el empleador está obligado, es una de las leyes que se quieren proponer a este gobierno, que pase leyes de descanso sabático, donde por ende el sábado caería en domingo. El empleador que obligue a trabajar a sus trabajadores el domingo, pues tendrá que pagarles el doble, pero se quiere dejar a la gente libre ese día para que vaya a la iglesia. Y luego un párrafo pequeño debajo dice que se respetará a las minorías cuyo día caiga en un día distinto al domingo. A ver, hermanos, si nuestro gobierno llegara a pasar una ley protegiendo el domingo como un día de adoración, sepan que con esa ley se ha formado la imagen de la bestia. La iglesia y el Estado se han unido y el tiempo de actuar habrá llegado cuando los eventos finales serán rápidos y nosotros tendremos que levantarnos y brillar porque nuestra salvación ha llegado. Es en ese tiempo al cual hemos llegado o estamos llegando
Y quiera Dios que nosotros estemos firmes con Cristo y su justicia delante de nosotros para hacerle frente a la crisis que se avecina. Dios les bendiga.